El acontecimiento de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo ha hecho perder toda esperanza a aquellos que eran sus discípulos, que le habían acompañado durante 3 años en su ministerio y vida pública. Habían quedado totalmente decepcionados, en la palabra que utilizamos hoy, traumatizados, ante la pasión del Señor. No esperaban ese desenlace, sus esperanzas eran unas expectativas mucho más exitosas. Aquella entrada en Jerusalén el domingo de Ramos les había todavía inducido a tener más ánimo en que Cristo sería ese Mesías libertador, ese rey político que liberaría al pueblo de Israel del dominio del Imperio Romano. Esa decepción se va manifestando en el Huerto de los Olivos. Cuando vienen a apresar al Señor, huyen todos. Pedro le sigue de lejos, pero en la casa de Caifás, ante el reconocimiento de que es discípulo de Jesús, lo niega hasta 3 veces. Judas lo había traicionado. Los discípulos de Emaús se vuelven a su aldea, decepcionados totalmente. Nosotros pensábamos, nosotros esperábamos. Y aunque Jesús había anunciado su resurrección por 3 veces, cuando les decía a los discípulos: subimos a Jerusalén, allí el Hijo del Hombre ha de padecer, ser entregado en manos de los gentiles, ser flagelado, crucificado, pero al 3er día resucitará. Por varias ocasiones Jesús anuncia su resurrección, pero los discípulos parece que no entendieron de lo que Jesús hablaba. Parece que no se acordaron de ello, no esperaban, por tanto, ya nada. Y Jesús resucita al 3er día, y esta resurrección será manifiesta a sus discípulos. Se aparecerá repetidamente durante el primer día de la resurrección, pero durante los 40 días hasta su ascensión, el Señor no se cansará de manifestarse a sus apóstoles, para que comprendan las Escrituras. Tanto a los discípulos de Emaús como a los apóstoles hoy reunidos en el cenáculo, como acabamos de escuchar en el Evangelio, el Señor les muestra que todo aquello tenía que ser así, porque estaba anunciado en los profetas, en la ley de Moisés, en los salmos. No comprendían las Escrituras porque su pensamiento estaba entorpecido. No comprendían las Escrituras porque su pensamiento era mundano. No comprendían las Escrituras porque en definitiva pensaban como los hombres y no pensaban como Dios. Y Jesucristo, a pesar de tener este grupo de apóstoles que le habían abandonado, que lo habían traicionado, que lo habían negado, que eran incrédulos ante el misterio de la resurrección, los constituye en testigos de su resurrección. Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al 3er día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. El Señor cuenta con la pobreza de aquellos apóstoles y les dará el Espíritu Santo, que realizará esa transformación en ellos, que de hombres temerosos y llenos de criterios mundanos se conviertan en anunciadores de la buena nueva de la salvación, del misterio de la cruz, que, como dirá el apóstol San Pablo, será un escándalo para los judíos y una necedad para los griegos, pero para todos aquellos que crean serán motivo de salvación. Vosotros sois testigos de esto, para anunciar a todo Israel y al mundo entero esta buena noticia, el perdón de los pecados. Como a los apóstoles les cuesta creer en el misterio de la resurrección, y fijaos que esto es uno de los criterios, de los argumentos de veracidad de los evangelios, que no nos dibujan ni nos presentan una imagen idílica de los apóstoles, sino tal y como eran: rudos, torpes, incrédulos, necios. Este es uno de los criterios de que el Evangelio no es para engañarnos, ni es contarnos una historia bonita, ni falseada, sino tan real
como que Jesucristo tiene que insistirles: soy yo, no tengáis miedo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, veis que un fantasma no tiene huesos, tocadme, palpadme. En la resurrección todo es real, es un acontecimiento histórico, no es fruto de un pensamiento, ni de una idea, ni de un producto mental ante la idea del fracaso de Jesús. No, es todo tan real que Jesús les invita a que lo palpen, a que lo toquen, tan real que el Señor come con ellos. Es misterioso ese pez asado, aparece en varias ocasiones en las apariciones de la resurrección. Como sabéis, en la antigüedad cristiana era peligroso decir que uno era cristiano. Tiempos de persecuciones, donde ser cristiano costaba la vida. Eras totalmente marginado y muy posiblemente condenado al fuego o a las fieras. Había un lenguaje interno dentro de la comunidad cristiana mediante símbolos. Uno de los símbolos más antiguos del cristianismo es el pez que aparece así en el Evangelio, ese pez asado. Los padres de la Iglesia hablan de que ese pez es imagen de Jesucristo en su pasión. Así como el pez asado ha sido cocinado por el fuego de la leña, así Cristo nuestro Señor, por el fuego de la pasión, del dolor y del sufrimiento, se ha entregado por nosotros en el madero de la cruz para convertirse en alimento nuestro. Así los apóstoles, los discípulos, lo reconocieron al partir el pan. También nosotros estamos invitados a reconocer a Jesús en el misterio de la Eucaristía, que cada día se fracciona y se nos entrega en el altar para ser alimento de nosotros, alimento nuestro, para tener vida eterna y poder resucitar en el último día. También nosotros, como aquellos apóstoles, hemos de caer en la cuenta de que Jesucristo no es una idea, ni es simplemente, vamos a decir, un pensamiento. Jesucristo es una persona real con la que podemos hablar, tratar. Es cierto que no lo vemos ni lo tocamos, porque Él está ahora glorioso en el cielo, pero a través de los sacramentos Jesús es tan real que lo podemos recibir en la Eucaristía. Es tan real que cuando acudimos al sacramento de la penitencia nos perdona los pecados. Por eso la Iglesia también nos insiste en este tiempo pascual, nos ordena cumplir ese precepto de la confesión y de la comunión, confesarse una vez al año por lo menos y comulgar por Pascua de Resurrección. Por eso no nos alejemos de los sacramentos, no nos alejemos de aquello que es la fuente de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor. Y sobre todo tengamos una vida de oración que es en definitiva ese tratar de amistad con aquel que sabemos que nos ama, como dice Santa Teresa de Jesús. Realmente no hay vida cristiana si no rezamos, si no oramos, si no tenemos ese trato personal con el Señor. Quizás nos cueste, quizás tenemos muchas cosas que hacer, pero sin vida de oración no hay salvación. Dice San Alfonso María de Ligorio que el que ora se salva y quien no ora, quien no reza, no se salva. Por eso hemos de tener ese trato personal con el Señor, ese rato en cada día que dediquemos a hablar con Jesús, con Dios nuestro Señor, a elevar nuestro pensamiento a Dios, como dice otra definición de la oración, levantar nuestro pensamiento a Dios para pedirle bienes, porque Dios es tan real que está a nuestro lado, aunque ahora mismo no lo veamos, pero sentimos su presencia, sentimos los efectos de su gracia en nuestra alma. Pidamos al Señor que abra también nuestro entendimiento para poder comprender el misterio de su amor para con nosotros, ese misterio que es a través del sufrimiento de la cruz que hemos de llevar cada día, que nos conduce a la resurrección. Cruz que hemos de aceptar, cruz que hemos de ofrecer, cruz que hemos de vivir unidos a Cristo. Pues si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Si morimos con Cristo, viviremos con Él.